Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo, profesor de Frida. Os recuerdo que si os gusta lo que veis, un like siempre nos hace muy felices. Y si queréis recibir nuestros vídeos, explicaciones, suscribiros, porque suscribirse siempre te da la opción de verlo el primero. Hoy vamos a hablar, charlar, practicar, aprender, quizá en algunos casos, qué es el objeto directo y el objeto indirecto. Antes de empezar con este tema, quiero explicaros un poco que tenemos diferentes tipos de verbos en español. Algunos verbos necesitan complementos, otros verbos no los necesitan. Por ejemplo, los verbos atmosféricos, típicamente como llover o nevar, no necesitan ningún complemento. Decimos llueve o nieva y con el verbo tenemos toda la información que necesitamos. Y además no hablamos de ningún sujeto, nadie llueve y nadie nieva. Y tampoco decimos que llueve agua o que nieva nieve, porque es redundante. El verbo por sí mismo nos da toda la información. Otros verbos, en cambio, sí necesitan complementos. ¿Qué complementos necesitan? Depende. Algunos verbos necesitan un sujeto, otros verbos necesitan un sujeto y un objeto directo. Otros verbos necesitan un sujeto, un objeto directo y un objeto indirecto. Y este es el tema que vamos a ver hoy. ¿Qué es el objeto directo? En general, el objeto directo es ¿qué? Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos aquí. Tenemos dos ejemplos de dos verbos que no necesitan un objeto directo y un objeto indirecto. Si decimos que Ana duerme o que Pablo juega, no necesitamos decir nada más. Solo necesitamos un sujeto y un verbo, un sujeto y un verbo. En otros casos tenemos verbos que necesitan un objeto directo. El qué. Eugenia ve la tele. ¿Qué ve Eugenia? La tele. Porque si decimos Eugenia ve, o Eugenia tiene, o Carlos hace, por sí mismas estas tres frases no significan nada. Queremos saber qué ve, o qué tiene, o qué hace. Necesitamos algo más. Ese algo más es el objeto directo. Habitualmente el objeto directo es una cosa, pero también puede ser una persona. Por ejemplo, Ana baña a los niños. Decimos Ana los baña. Este los es un pronombre de objeto directo. Eugenia ve la tele. Decimos Eugenia la ve. Vamos a esta parte de la pizarra. En esta parte de la pizarra tenemos otros ejemplos, como por ejemplo, Carlos prepara la cena. La cena es el objeto directo, es un objeto directo femenino y singular. Necesitamos este pronombre, la. Cuando cambiamos el objeto directo, también el objeto indirecto, pero todavía no hemos llegado aquí, por su pronombre, el pronombre va antes del verbo. Decimos Eugenia ve la tele, la ve, o Carlos prepara la cena, la prepara. Primero el pronombre y después el verbo. Muy bien. Normalmente el objeto directo es una cosa, una cena, una película, una televisión, pero también puede ser una persona. Con el objeto indirecto tenemos una persona. Casi siempre, aunque tenemos frases o podemos pensar en frases donde el objeto indirecto no es una persona, casi siempre nos encontramos con frases donde el objeto indirecto es una persona y esto siempre es así, lleva la preposición a. Dos ejemplos. Ana pone un babero a Pablo. Un babero es esta pequeña tela que ponemos a un niño para que no se manche cuando come. Eugenia da una manzana a su madre. En estas dos frases tenemos un objeto directo y un objeto indirecto. El objeto directo es qué y el objeto indirecto es a quién. En el objeto indirecto siempre tenemos la preposición a, es a alguien. En el objeto directo, si tenemos una cosa, no tenemos preposiciones. Pone un babero, da una manzana,
prepara la cena. El objeto directo también puede ser una persona. Habitualmente es una cosa, pero puede ser una persona. Por ejemplo, en la frase que hemos visto antes, Ana baña a los niños. Y ahora quiero daros una regla que funciona casi siempre. En español tenemos básicamente dos tipos de verbos. Unos verbos que vamos a llamar normales, como los que tenemos en la pizarra. Ver, bañar, preparar, poner, dormir, jugar. Y otros verbos que funcionan de otra forma. Son los verbos tipo gustar. Me gusta, o me encanta, o me interesa, o me duele, o me molesta, o me apetece. Son verbos pronominales. Me gusta, te gusta, le gusta, me encanta, te encanta, nos encanta, le molesta, nos molesta. Siempre necesitamos este pronombre antes del verbo, ¿vale? En el caso de estos verbos, como gustar o molestar o encantar, la regla que os voy a decir no funciona. Pero en el resto de verbos sí funciona. Cuando solo tenemos un complemento, este complemento es objeto directo. Si tenemos dos, tenemos un objeto directo y un objeto indirecto. Pero si tenemos uno, da igual si es una persona o una cosa, es objeto directo. Por ejemplo, Eugenia ve la tele, solo tenemos un complemento. No hablamos de sujeto y no hablamos de verbo, hablamos de lo que viene detrás. La tele es una cosa, es objeto directo. Pero, por ejemplo, Ana baña a los niños es solo un complemento. Es objeto directo. Si tenemos uno, es objeto directo. Si tenemos dos, es uno directo y uno indirecto. Repito, con los verbos tipo gustar o encantar o molestar o apetecer, esto no funciona. Vale. Además de objeto directo y objeto indirecto, tenemos pronombres, como hemos visto antes. Y los pronombres están aquí arriba en rojo, los pronombres de objeto directo, lo, la, los, las. En azul, los pronombres de objeto indirecto, le, les y se. Solamente hablo de pronombres de tercera persona. Muy bien. Cuando tenemos un objeto directo o un objeto indirecto, podemos sustituirlo por su pronombre. ¿Cómo sabemos qué pronombre necesitamos? Tenemos que saber si este objeto directo o este objeto indirecto es masculino o femenino, singular o plural. Por ejemplo, Eugenia ve la tele. La tele es femenino. ¿Cómo lo sé? Porque tenemos el artículo la. La tele es objeto directo, lo sustituimos por el pronombre la. Como hemos dicho antes, primero el pronombre, después el verbo. Eugenia la ve. Claro, por sí sola esta frase, Eugenia la ve, es una frase incompleta si no tenemos más contexto, no sabemos qué significa la. Pero si tenemos un contexto, habitualmente no repetimos siempre el objeto directo o el objeto indirecto o el sujeto. Lo sustituimos por pronombres. ¿Ve Eugenia la tele? Sí, la ve. Esta es la respuesta natural. No decimos sí, ve la tele. No necesitamos repetirlo. No hace falta. Tenemos un pronombre, es más corto y tenemos la misma información. Un ejemplo más. Ana baña a los niños. Ana los baña. Carlos prepara la cena, Carlos la prepara. Ana pone un babero a Pablo. Ahora tenemos dos complementos, objeto directo, objeto indirecto. Cuando sustituimos, el orden siempre es pronombre de objeto indirecto, pronombre de objeto directo y verbo. Si veis los pronombres aquí arriba, lo, la, los, las, le, les y se. Cuando tenemos los dos, la combinación de le o les más lo, la, los, las no funciona nunca. En este caso cambiamos le y les a se. Por eso, si sustituimos en esta frase Ana pone un babero a Pablo por sus pronombres correspondientes, la sustitución correcta es Ana se lo pone. Porque tenemos los dos al mismo tiempo y no podemos decir le lo pone. Le es singular, masculino y femenino, y les es plural, masculino y femenino.
Finalmente, Eugenia da una manzana a su madre, Eugenia se la da. Se es a su madre y la es la manzana. Se la da, indirecto, directo y verbo. Espero que os haya gustado la explicación, ha sido un poquito larga, pero espero que la hayáis disfrutado. Si tenéis algunas preguntas, podéis escribirlas debajo. Si os ha gustado la explicación, un like siempre nos viene bien. Si queréis saber más o recibir más vídeos, podéis suscribiros. Hasta la próxima, chao.